Descubre los increíbles últimos momentos a bordo del Titanic. Revelaciones sorprendentes de 1912. Javier sentía que el viento soplaba con un fulgor desconocido mientras escuchaba a los pescadores hablar del Titanic en la taberna del pueblo. Para él, ese coloso del mar representaba no solo un sueño, sino una escapatoria de su vida en ese pequeño enclave costero, donde las olas susurraban historias de esperanza y desesperación. A sus 22 años, la perspectiva de zarpar hacia América para presentar su proyecto sobre el insignia británico llenaba su corazón de una emoción incontrolable, pero había una sombra sobre sus sueños. La salud de su padre se había deteriorado. Esa realidad lo mantenía atrapado en un cruce de caminos. La carta que había recibido ese día en la biblioteca golpeó su pecho como un golpe de tambor. La invitación a una universidad de renombre en América parecía un regalo del cielo, una oportunidad que había perseguido con cada fibra de su ser. Pero cuando recordó el rostro cansado de su madre, la preocupación reflejada en sus ojos, el sabor dulce del triunfo se tornó amargo. Sabía que sus padres habían sacrificado todo para que él pudiera soñar en grande. La visión de su madre sonriendo con orgullo lo atormentaba. ¿Qué pasaría si él dejaba atrás esas esperanzas, abandonando el barco familiar a la deriva? Durante días, Javier luchaba con su angustia interna, sintiéndose prisionero del amor y la responsabilidad. Cuando se encontraba solo en su cuarto, su mente se desbordaba de preguntas. La imagen del Titanic brillaba en su mente como un faro, pero su familia lo mantenía anclado al suelo. Su respiración se volvía irregular y su nerviosismo crecía. Había momentos en que se despreciaba por pensar en sí mismo. ¿Cuántas veces había escuchado a su madre hablar de los sacrificios de su padre? Esa imagen de su padre, un hombre fuerte que había caído en la fragilidad, lo llenaba de pesar. La visita a su abuelo, el viejo marinero, se convirtió en su salvación. Sus palabras, cargadas de sabiduría, reverberaban en su mente. Nunca sacrifiques tus sueños, hijo, pero tampoco traiciones tus raíces. Era un laberinto emocional donde cada decisión se sentía como una traición. Las viejas historias de tesoros perdidos y grandes tempestades navegadas por su abuelo lo llenaban de asombro, pero también de inquietud. En una charla profunda, la mención de un legado familiar que podría atar sus destinos al Titanic encendió en él una chispa de esperanza, pero también un escalofrío de miedo. ¿De verdad deseaba descubrir lo que había quedado oculto en las profundidades? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el eco de sus palabras resonaba en su mente, la incertidumbre se convertía en una sombra cada vez más pesada. El dilema asfixiante de seguir su sueño o buscar la solución en el ancestral legado lo mantenía desvelado. Las visiones de su familia empobrecida contrastaban con el ideal del joven Javier que anhelaba conquistar el mundo. En un momento, el peso de las expectativas y deseos colisionaba con tales fuerzas que su corazón temía ceder ante el miedo. La verdad oculta en el Titanic susurraba su nombre, y cada leva del océano se sentía como un reloj de arena que se terminaba sin clemencia. El mar revuelto y la presión interna se intensificaban, y a la vuelta de cada esquina, una decisión final lo esperaba, más cercana de lo que podía imaginar. ¿Sería el legado la respuesta a sus oraciones, o simplemente otra trampa disfrazada de esperanza? La luminosidad del futuro parecía opacarse con la duda y la angustia. La solución lo esperaba en el horizonte, pero el tiempo se escapaba rápidamente. En un instante, todo podría desmoronarse, y Javier se preguntaba, ¿qué camino elegirá finalmente, entre la ambición y el amor? La mañana del viaje llegó cargada de emociones encontradas. Javier, con la mirada fija en el horizonte,
Sintió el latido de su corazón resonar en sus oídos como un tambor. Esa misma mañana, se había despedido de su padre en el lecho, una figura vulnerable que recordaba como un gigante. Era esa imagen la que lo impulsaba a seguir, pero también la que lo mantenía prisionero en un dilema ético que pesaba sobre sus hombros. Abandonar su hogar significaba, en cierta medida, dejar a su familia desprotegida. Se encontraba en el puerto, donde los barcos grandes se acomodaban con gracia, la emoción del hierro y la madera tomando vida entre los gemidos de la multitud. A pesar de su ambición, cada paso se parecía a una carga. Los murmullos de las gentes le recordaban rostros queridos, palabras de aliento que se mezclaban con advertencias. «Javier, no olvides de dónde vienes», le había dicho su madre con la voz entrecortada. Él se adentró al barco con sentimientos encontrados, como si fuese un náufrago en su propio hogar. Mientras caminaba por el pasillo del Titanic, la magnificencia del barco deslumbró a Javier. Pero no era el lujo lo que capturaba su atención, sino la posibilidad de expresar su talento, de compartir su proyecto y demostrar que su sueño podía ser alcanzado. La universidad a la que había sido aceptado no solo lo estaba llamando a él, sino también a todos los sueños de una vida distinta. Sin embargo, la imagen de su padre volvió a su mente, recordándole su última conversación. Un hombre debe ser fiel a su camino, pero siempre recordar el suyo, había dicho, y eso se convirtió en un mantra que resonaba en su interior. El compromiso con su familia palpitaba en el fondo de su corazón como un faro que nunca se apagaba. Javier sabía que en el fondo de su mente había una decisión aún no tomada, y la llamada del océano se hacía cada vez más fuerte. La búsqueda de un propósito personal se había convertido en una encrucijada que necesitaba atravesar, y ninguna elección sería sencilla. A medida que el barco navegaba, Javier comenzó a tener conversaciones con otros pasajeros. En esos diálogos, descubrió pensamientos que lo desafiaban. Cada historia de vida era un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. Un joven artista que abandonaba su hogar por amor, una madre que luchaba por sus hijos en un nuevo mundo, ancianos que preferían la aventura a la comodidad del hogar. Todos compartían un deseo de superación, pero también una carga emocional que hacía eco en sus propias experiencias. Sin embargo, con cada conexión que formaba, también crecía la culpa en su interior. ¿Por qué tenía que ser él el elegido para partir? ¿Por qué su sueño podía ser realizado mientras otros lidiaban con sus batallas personales? Esa sensación lo mantenía despierto por las noches, preguntándose si estaba a la altura de las expectativas y si sería capaz de cumplir con el legajo familiar que dejaba atrás. De repente, una conversación con una mujer mayor lo impactó de lleno. Los sueños son como el mar, joven. No siempre son apacibles. A veces, hay que navegar a través de la tormenta para llegar a la calma. Sus palabras reverberaron en su mente, llevándolo a replantear su perspectiva sobre el legado y el futuro. Con una determinación renovada, Javier decidió que había llegado el momento de enfrentarse a su propio destino. En lugar de ver el Titanic como un símbolo de su atrapante realidad, comenzó a considerar que podría ser la plataforma para descubrir su potencial. Sin embargo, la incertidumbre seguía presente. Con el horizonte vistiendo un manto de posibilidades, Javier se encontró una vez más en una disyuntiva crucial. Mientras el Titanic cortaba las aguas en su trayectoria hacia América, una nueva pregunta se imponía. ¿Sería el barco de su vida un portento que lo llevaría hacia adelante, o un lujoso ataúd que lo haría perder de vista sus raíces? La atmósfera del barco palpita, cargada de emociones a esperar como si las olas pudieran responder a su dilema. Era el momento de tomar decisiones, pero una tormenta se acercaba en el horizonte. Quizás no solo del mar, sino de su propio futuro. ¿Qué tormentas se avecinaban en su camino, y sería Javier capaz de navegar a través de ellas? La noche llegó con el Titanic navegando imperturbable, una sombra oscura cortando las aguas que reflejaban la vasta profundidad del cielo estrellado. Javier estaba en la cubierta, rodeado de murmullos y risas, pero se sentía aislado en su propia burbuja de incertidumbre. Las estrellas brillaban intensamente, pero no iluminaban su perspectiva,
sumido en un torbellino de pensamientos. Las palabras de la mujer mayor retumbaban en su cabeza, invitándolo a mirar más allá de su anhelo de cumplimiento personal y confrontar la realidad de su propia elección. A medida que se intensificaba su autoanálisis, Javier se preguntaba si había considerado el costo de sus decisiones. A lo largo del día, había escuchado a los pasajeros compartir sus sueños, aspiraciones y temores. Cada historia fragmentaria se transformaba en un caleidoscopio emocional que reflejaba sus valores más profundos. Sin embargo, en su búsqueda de significado personal, Javier sentía que la exclusividad de su viaje lo separaba de aquellos que también se esforzaban por forjar su destino. Al despertar la mañana siguiente, el ambiente del barco era diferente. La tensión en el aire era palpable. Al observar a su alrededor, Javier se dio cuenta de que su historia no solo giraba en torno a su ambición, sino también a cómo podía contribuir. Decidió iniciar un diálogo con aquellos a quienes había escuchado anteriormente, compartiendo su propia visión y latente necesidad de colaborar. La idea de no ser solo un receptor, sino un canal, se apoderó de él y lo motivó a acercarse a los demás con un nuevo enfoque. Aquel día, Javier se encontró con el joven artista, cuya pasión por la pintura había sido evidente en cada conversación. En lugar de verlos como competidores en la gran marea de sueños individuales, Javier sugirió realizar una exposición colectiva en uno de los salones del barco. La propuesta despertó entusiasmo en los demás, y la idea se alimentó de la energía creativa de cada participante. Las personas a bordo comenzaron a abrirse, compartiendo sus historias mientras concebían la exposición, y Javier notó cómo su propia conexión con cada uno de ellos se estaba fortaleciendo. Sin embargo, mientras se involucraba más en esta nueva dinámica, la sombra de su familia volvió a recorrer su mente. Su madre y su padre eran una constante en sus pensamientos, y el peso de esos recuerdos lo llevó a cuestionar si realmente estaba honrando su legado. ¿Estaba buscando un camino de gloria personal o verdaderamente contribuyendo al bien mayor? Las dudas se entrelazaron con su entusiasmo, creando una lucha interna entre su deseo de brillar y su responsabilidad hacia aquellos que había dejado atrás. Durante la preparación de la exposición, Javier se dio cuenta de que su propio talento se había desviado al enfocarse en lo que podría crear juntos en lugar de hacerlo solo. Esa realización fue liberadora, comenzando a transformar su angustia en propósito claro. Aquí había un atisbo de lo que podría significar realmente el éxito. Un éxito que no se midiera solo por los logros individuales, sino por el impacto en el grupo, incluso en su familia a la distancia. Al caer la noche y con la exposición ya en marcha, Javier se sintió exultante, pero también lleno de un terror renovado. Mientras admiraba las obras de arte e intercambiaba palabras con los asistentes, una inquietud lo invadió. El Titanic se deslizaba sobre las aguas oscuras, como un prenuncio del destino que lo aguardaba. Justo cuando se sentía en el umbral de un descubrimiento personal significativo, el estruendo de un impacto resonó en el casco del barco, y el mundo que había comenzado a edificar se tambaleó de repente. El pánico se desató en medio de los pasajeros, desdibujando la conexión que había logrado construir y arrojándolo de nuevo ante una realidad cruda. Sus pensamientos giraban frenéticamente. ¿Podría encontrar la fuerza para enfrentar lo que se avecinaba? La tormenta que había anticipado sería solo una metáfora de lo que aún estaba por venir. Mientras las voces se alzaban y el temor dominaba el ambiente, Javier comprendió que la mayor tormenta no era la que se acercaba del exterior, sino la que se enfrentaba dentro de él. El puerto de sus decisiones se convertía en un océano de incertidumbres, y con el horizonte oscuro, ese barco que prometía ser su camino hacia la realización personal, podría transformarse en su mayor desafío. ¿Cómo podría enfrentar lo que se aproximaba? ¿Y qué significaría para su viaje personal? El caos se desató en el Titanic. Las luces parpadearon y el clamor fue tal que Javier apenas podía escuchar sus propios pensamientos. Los pasajeros corrían en busca de información, y él quedó paralizado, rodeado de nerviosismo y desesperación. Las imágenes de la exposición colectiva fluyeron a su mente. La calidez y la conexión que había sentido con sus compañeros ahora se sentían distantes.
El momento de su autodescubrimiento estaba siendo reemplazado por el instinto de supervivencia. Se forzó a avanzar y con una voluntad renovada, comenzó a buscar a aquellos con quienes había compartido su viaje creativo. Encontró al joven artista, su cara pálida, pero sus ojos aún reflejaban esa chispa de creatividad. Javier lo agarró del brazo y le dijo: «Necesitamos organizarnos. No podemos dejarnos llevar por el pánico. Si trabajamos juntos, tal vez podamos ayudar a otros». La respuesta en el rostro del artista fue un destello de inspiración. Lo que había comenzado como una búsqueda individual de propósito, ahora se tornaba en un esfuerzo colectivo. Esa transformación en su perspectiva era lo que más necesitaba en ese instante. Javier se dio cuenta de que la verdadera esencia de su deseo de colaborar no era solo un capricho, sino una parte fundamental de su ser. Al momento, se agruparon varios pasajeros. Había artistas, escritores y soñadores, todos unificados por la incertidumbre del destino. Como líder improvisado, Javier propuso un plan. «Dividámonos en equipos, todos tenemos habilidades. Algunos pueden ayudar a calmar a los demás, otros a buscar soluciones. Necesitamos saber dónde estamos y lo que debemos hacer». Una mezcla de miedo y determinación se apoderó de sus rostros. Se estaba enfrentando a una situación adversa, pero en ella encontró la oportunidad de redescubrir su propósito. Ya no se trataba solo de su legado personal, sus logros o ambiciones, sino de cómo podía servir a los demás en un momento crítico. Cada tarea, por más pequeña que fuera, se tornó en un acto de resistencia y coraje. Mientras se organizaban, otra voz se unió al grupo. Era una mujer mayor, la misma que había hablado con Javier en la cubierta aquel día. «Qué bueno es ver a los jóvenes tomando la iniciativa», comentó. Su mirada penetrante hizo que Javier sintiera una mezcla de respeto y culpabilidad. Había olvidado temporalmente su consejo sobre la conexión con los demás. Ahora, en medio de la confusión, era el recordatorio que necesitaba. Ella continuó: «Nunca olvides que en los momentos más oscuros, nuestras elecciones definen quiénes somos». Esa declaración lo golpeó con fuerza. Recordó el dolor de su familia, el legado que anhelaba homenajear. En este momento, su padre y su madre no estaban solos en su memoria, sino que eran parte activa de su decisión. No podía permitir que el miedo lo dominara. Debía elegir la esperanza y la acción. La vida de aquellos a su alrededor dependía de ello. Conozco la urgencia. Javier coordinó un pequeño grupo para ayudar a guiar a los pasajeros hacia los botes salvavidas. La necesidad de unirse era esencial, pero también entender que cada acción, por pequeña que pareciera, podía tener una repercusión monumental. La experiencia colectiva se convirtió en un espacio en el que cada uno podía aportar su talento, y él se sintió parte de un todo. Sin embargo, mientras avanzaban, una incertidumbre persistente lo atravesó. ¿Podían realmente salir de esta? Con el Titanic ahora desgajándose lentamente, un nuevo desafío se presentó. El sonido del agua entrando al barco resonaba con ecos de advertencia, y una pregunta angustiante se plantó firmemente en su mente. ¿Podría su crecimiento personal sobrevivir a este caos? El momento de la verdad se acercaba, y Javier sintió que el viaje personal que había comenzado en una búsqueda de ambición, ahora se transformaba en algo mucho mayor. La noche estaba lejos de terminar. En medio del pánico, encontró determinación, pero la pregunta permanecía latente. ¿Podría encontrar el valor para enfrentarlo todo, no solo por sus sueños, sino por la vida misma? La presión se intensificó, y la profundización de su propia crisis interna se convirtió en el verdadero viaje hacia su realización. Se detuvo un instante para respirar, consciente de que todo lo que había aprendido lo conduciría hacia un nuevo horizonte. ¿Qué desafío personal lo aguardaba en las profundidades de esa noche terrenal? Las luces titilaban mientras el Titanic se hundía, y Javier, enfrentado a un nuevo sentido de urgencia, sentía que el tiempo se escurría entre sus dedos. Aquel escenario caótico se había transformado en una doble prueba. Una de coraje ante la inminente muerte, otra de su propio crecimiento personal en la adversidad.
La autocompasión que lo había llevado a la búsqueda de un legado, ahora le parecía un lujo en el que no podía permitirse caer. Las voces a su alrededor se convirtieron en un eco distante. Con el corazón acelerado, Javier se encontró lidiando con la presión de guiar a otros. Sin embargo, a medida que coordinaba los esfuerzos para ayudar a los pasajeros, comprendió que su verdadero desafío no era solo salir de aquella situación, sino convertirse en alguien que pudiera inspirar confianza en medio de la desesperación. Las decisiones que tomara hoy moldearían la persona que sería mañana. Se enfrentó a un dilema. Podía centrarse en su propia supervivencia, buscando un lugar en un bote salvavidas, o continuar actuando como líder, sacrificando su propio bienestar por el bien de otros. La idea de dejar a aquellos que había agrupado le provocaba un nudo en el estómago. Mientras observaba a una madre aferrada a su niño, la imagen de su propia madre y su infancia compartida lo golpeó con fuerza. Decidió que su legado no se definiría por sus preferencias o anhelos, sino por las decisiones que tomara ahora. Separémonos por áreas, propuso, con la voz firme a pesar del horror que se desarrollaba. Un grupo puede ayudar a calmar a los demás en la cubierta, mientras que el otro se queda aquí, organizando a los pasajeros. Miró a los rostros llenos de incertidumbre y miedo, y su propia determinación incrementó. Era un llamado a la acción que resonó más allá de sí mismo. Era por el respeto a sus antepasados, y su esperanza de avanzar. A medida que los equipos se formaban, Javier utilizó su educación artística para inculcar orden en el caos. Con movimientos estratégicos, los miembros del grupo se podían dividir basándose en sus habilidades. La joven artista que había inspirado inicialmente, ahora se ocupaba de calmar a los niños con historias, mientras otros coordinaban las rutas hacia los botes. Todo estaba funcionando. Y en medio de la confusión, encontró un renovado sentido de propósito. Pero mientras la misión avanzaba, el terror de lo desconocido lo acompañaba. Esa incapacidad para controlar las circunstancias externas reflejaba la lucha interna que había estado ignorando. Enfrentarse a sus miedos le exigía no solo actuar, sino también aceptar sus propios límites. Con el Titanic escorándose lentamente, su creciente sensación de urgencia se transformó en un profundo cuestionamiento sobre su vida. ¿Qué significaba realmente el éxito en el contexto de la supervivencia? La fama y el reconocimiento palidecían frente a la necesidad racional de ser un ser humano íntegro. La esencia de lo que había luchado por lograr se desenfrenaba en ese instante. Cuando vio a una figura emergente en la maleza de la multitud, la mujer mayor que lo había inspirado anteriormente, un impulso lo llevó a acercarse a ella. Era un campo de batalla entre su deseo de aferrarse a lo conocido y su necesidad de abrazar lo desconocido. Sin embargo, en el fondo, sabía que esta experiencia definiría su camino hacia adelante, marcando un instante crucial en su evolución personal. ¿Qué debo hacer?, preguntó casi en un susurro, esperando que su consejo le revelara su próximo movimiento. La mirada sabia de la mujer se encontró con sus ojos, y ella le dijo simplemente: «Elige ser más grande que tus miedos». Las palabras resonaron en su mente, sembrando una chispa de claridad en la tormenta de confusión emocional. Mientras se preparaban para el siguiente paso hacia la salvación, una fuerte sacudida hizo que varios pasajeros cayeran. La lucha por mantenerse en pie se intensificó, llevándolos al borde del colapso. La pregunta continuó retumbando en su mente. ¿Podía realmente trascender sus propios límites? Con cada giro, su elección se tornaba más evidente. Y en ese nuevo amanecer, lo que había comenzado como un simple deseo de reconocimiento, se transformaba en un camino hacia un héroe inesperado. La situación apremiante prometía un cambio radical. La verdad estaba a un susurro, y Javier se preguntaba si estaría listo para abrazarla en su totalidad. La noche aún guardaba secretos y revelaciones. Poco a poco, comenzaba a desnudarse la esencia de su ser. El sonido del agua golpeando el casco del Titanic resonaba como el tamborileo de un corazón en agonía. Javier, con el pulso acelerado, tomó un instante para centrarse en su respiración.
El caos exterior palpitaba como un eco de su tumulto interno. La imagen de la mujer sabia aún orbitaba en su mente, cada palabra un hilo que lo guiaba en su travesía. Mientras organizaba a los pasajeros, una sensación de urgencia se apoderó de él. Sus debilidades se volvieron palpables. La presión de ser un líder en medio de la crisis lo retaba a cada instante. Se dio cuenta de que, mientras se enfocaba en otros, sus propios miedos emergían con cada decisión. ¿Cómo podría liderar si no podía controlar sus propias inseguridades? Javier observó a la joven artista contar historias a los niños. El consuelo que ofrecía en medio de la tormenta lo llenó de admiración. Se dio cuenta de que el liderazgo no era solo guía, sino también escuchar y aprender de quienes lo rodeaban. La sabiduría de la mujer mayor resonó en su interior. Cada decisión podía moldear no solo su destino, sino también el de quienes confiaban en él. Necesito fortalecerme, reflexionó, no solo por mí, sino por ellos. Abrazar su vulnerabilidad era el primer paso hacia la verdadera fortaleza. A medida que comunicaba estrategias a los grupos, Javier empezó a tomar conciencia de que cada palabra podía inspirar o destruir. La forma en que se presentó impactaba directamente en la moral de los que se quedaban atrás. Un estallido de desesperación hizo eco en su mente. El Titanic continuaba su descenso. Las decisiones críticas se apilaban como las olas contra el barco en ruinas. Javier decidió que su voz debía ser un faro de calma en ese mar de miedo. Comenzó a hablar con claridad, ofreciendo no solo instrucciones, sino espacio para la conexión humana. Recuerden, nosotros somos más que esta adversidad, decía, intentando infundir esperanza. De repente, una explosión de pánico se desató cuando un grupo de pasajeros corrió en su dirección. El miedo era palpable, y varios intentaron empujar a los demás fuera de su camino hacia los botes salvavidas. Javier tuvo que reaccionar rápidamente. Esa era su prueba de fuego, un momento que podría trazar un camino diferente. ¡Deténganse!, gritó, levantando las manos en un intento de detener la ola de desesperación. «No somos enemigos, debemos unirnos». Sus palabras encontraron ecos en las mentes desgastadas. Muchos se detuvieron. Algo en su tono trajo un destello de confianza que comenzó a cimentar un sentido de unidad en medio del caos. Mientras su grupo se calmaba, Javier sintió una oleada de poder personal. Era el momento de actuar. «Formen una línea, uno a uno», comenzó a organizar a los pasajeros. «Ayudémonos a llegar». El espíritu colaborativo resurgió entre ellos. Se dio cuenta de que no necesitaba ser perfecto. Solo necesitaba ser auténtico. Con cada pequeño triunfo, su confianza aumentaba, pero la oscuridad del horizonte aún lo acechaba. La sensación de que el tiempo se acababa estaba inminente, y aún resonaba en su mente la advertencia de la mujer. Elige ser más grande que tus miedos. Javier sentía que ahora, más que nunca, necesitaba hacer una elección consciente sobre quién quería ser entre este mar de dudas. Al presentarles esa posibilidad, se estaba transformando. Comenzó a ver cómo el liderazgo se entrelazaba con la vulnerabilidad y la compasión. La presión en sus hombros se sentía más ligera, como si cada paso hacia la acción lo acercara a la figura de hombre que siempre había anhelado ser. Pero a medida que la situación se intensificaba, la certeza de su nuevo camino se tornó en miedo. Mientras las aguas se deslizaban por la cubierta, un grito agudo resonó, deteniéndose en seco sus pensamientos. La madre con su niño ahora luchaba por encontrar un lugar seguro. Javier sintió que el viento helado del desafío lo golpeaba de frente. Era el momento de demostrar la evolución personal que había experimentado, de enfrentar sus miedos y no solo hablar de grandeza, sino encarnarla. «Vengan, aquí, sigan mi voz», gritó con fuerza, enfocándose en la madre y su niño. Javier avanzó hacia ellos, preparado para hacer lo que sea necesario para protegerlos. Cada paso que daba hacia el peligro representaba una definitiva elección de fe en sí mismo y en sus capacidades. El momento de la verdad estaba tomando forma, y la revelación de su profunda transformación personal estaba cerca de ser puesta a prueba. La siguiente elección definiría no solo su legado, sino la esencia de su vida misma.
¿Estaría verdaderamente listo para enfrentarlo? La incertidumbre se mezclaba con una renovada determinación. ¿Habría un héroe dentro de él, listo para emerger en los instantes más oscuros? Mientras la noche abrazaba el barco, una nueva pregunta reverberó en su mente. ¿Podría realmente salvar a aquellos que había decidido proteger? El frío calaba los huesos de Javier mientras corría en medio del caos. El sonido del agua batiendo contra el casco del Titanic parecía un recordatorio constante de su inminente destino. Sin embargo, cada segundo que pasaba, se sentía más claro en su propósito. La imagen de la madre y su hijo aferrándose el uno al otro alimentaba su fervor interno. ¿Podía salvarlos realmente? La duda se acomodaba en su pecho, pero junto a ella crecía la determinación. ¿Qué haría el hombre que deseo ser?, se preguntó, mientras el pánico reinaba a su alrededor. Sabía que ahora su liderazgo no solo era una cuestión de instrucciones, sino de conexión genuina y empatía. La madre, al verlo acercarse, mostró un destello de miedo en sus ojos. Javier sintió el peso de su responsabilidad. No podía fallarles. El espacio que los rodeaba se había vuelto trepidante, pero en su corazón encontró una serenidad nueva. Las palabras de la mujer sabia resonaban con fuerza. Elige ser más grande que tus miedos. Así que comenzó a ejecutar un plan. Miró a su alrededor. Observó quiénes estaban en su entorno inmediato. Una anciana, un par de hombres robustos intentando ayudar, y el grupo de niños que la artista seguía protegiendo. Había una comunidad efímera en ese caos. Solo debía unir fuerzas. Escuchen todos. Necesitamos trabajar juntos. Ustedes allí, ayuden a los más pequeños. Ustedes, colóquense detrás de la anciana. Cada uno de ustedes tiene un papel. Su voz resonaba a pesar de los gritos y los llantos. Sentía que cada palabra le daba más poder. Las miradas de sus cercanos se iluminaban con un atisbo de esperanza. A medida que organizaba a la multitud, Javier se dio cuenta de que el miedo a su propia fragilidad había abierto las puertas a una fortaleza inesperada. Las decisiones ya no eran solo sobre él, sino sobre el colectivo que intentaba mantener a salvo. Cada rostro reflejaba una historia, y en cada historia había un destello de voluntad de sobrevivir. Sin embargo, no todo era sencillo. Pronto la voz de un hombre mayor lo cortó, cuestionando su liderazgo. ¿Por qué deberíamos seguirte tú, un desconocido, en lugar de luchar por nuestra propia supervivencia? La desafiante pregunta lo golpeó. Era un desafío directo a su autoridad. Un momento de vulnerabilidad. Una decisión crítica. Porque yo también tengo miedo, confesó Javier, dejando que la sinceridad lo envolviera. Pero juntos podemos crear un camino a la salvación. No se trata de mí, se trata de nosotros. En el rostro del hombre mayor, un cambio sutil comenzó a emerger. La energía de la comunidad parecía renovarse. Javier sintió como si hubiera despertado un instinto colectivo. Esa unión comenzó a disipar parte del pánico. Algunos empezaron a querer seguirlo, no solo por la urgencia de la situación, sino porque habían encontrado un liderazgo genuino, un reflejo de su propia vulnerabilidad. Mientras se acercaba a la línea de los botes salvavidas, el desarrollo de su carácter se manifestaba con cada paso. Se dio cuenta de que había dejado atrás su deseo de controlarlo todo. Ahora su enfoque estaba en ser un catalizador de cambio. La presión, aunque aún presente, ya no lo asfixiaba. Luchaba, no contra sus propios miedos, sino contra la adversidad que amenazaba su futuro. Pero en medio de su epifanía, los gritos se intensificaron nuevamente. Un barco de rescate a lo lejos comenzaba a divisarse, pero el caos no se había disipado del todo. Había que apurar a todos aquellos a los que había logrado inspirar. ¡Rápido todos! Vengan por aquí, sigan en fila, hay esperanza. Lo podemos lograr juntos. El corazón le palpitaba, no solo por la urgencia, sino por la conexión honesta que había forjado con ellos. Pero mientras miraba hacia el agua oscura, un nuevo golpe de incertidumbre se coló en su mente. Había algo más grande y oscuro acechando. ¿Cómo podría proteger a aquellos que lo seguían? Ese desenlace no era el único a tomar en cuenta.
Su viaje hacia el liderazgo estaba hinchado de poder personal, pero cualquier paso en falso podría llevar al desastre. Estaba en ese instante más listo que nunca para enfrentar cualquier obstáculo. Pero ahora, una sombra de responsabilidad se cernía sobre su valentía. ¿Era realmente capaz de salvarles? La pregunta le cristalizó el corazón, mientras un nuevo grito emergía a sus espaldas, una súplica desgarradora que lo empujaba a actuar. La noche se oscurecía, y las decisiones críticas se acercaban. Debía avanzar, pero también temía lo que esta nueva entrega podría significar. Mientras el Titanic se hundía lentamente, Javier se preparaba para enfrentar lo más oscuro de su destino, un desafío que podría marcar la diferencia no solo en su vida, sino en quienes estaban dispuestos a seguirlo. La verdadera pregunta que dominaba su mente era: ¿podría ser un líder, un héroe, a tiempo? La respuesta se acercaba a la velocidad de la desolación. El eco de aquel grito desgarrador resonó en el interior de Javier como una campana. La súplica le atravesó, desencadenando un torrente de adrenalina. El momento había llegado para tomar acción. Sin embargo, a pesar de la urgencia, una parte de él se sentía abrumada por la presión de su responsabilidad. Podía sentir cada mirada atenta en su espalda, cada respiración contenida a su alrededor. «Por aquí, abran paso», ordenó, sintiéndose al mismo tiempo un líder y un intruso. Sus palabras eran firmes, pero en su interior se libraba una batalla. Cada indicación que daba lo acercaba más a la autorrealización que había deseado durante tanto tiempo. Sin embargo, igualmente lo arrastraba hacia las profundidades del horror que podrían significar el fracaso. Mientras la multitud avanzaba con él, cada paso parecía ser un pequeño triunfo. Javier notó que los niños, que apenas un momento antes añoraban la seguridad de sus padres, ahora miraban hacia él con semblantes decididos. Aquello no era solo una supervivencia, era un acto de valentía compartida. Recuperando el aliento, pensó en aquel abogado que solía analizar cada posible resultado antes de actuar. Era diferente. La acción requería de su instinto, no de balas de juicio. A veces, el mejor camino era simplemente seguir adelante, a pesar del desconocido que acechaba. Pero, entre toda esa avalancha de nuevos pensamientos, un dilema surgió dentro de Javier. La angustiosa imagen de la madre y su hijo se intercalaba con una nueva preocupación. La anciana a su lado se había desmayado, cayendo al suelo como una hoja en otoño. Gritos de alarma se alzaron mientras la multitud lo miraba esperando una decisión. «Voy a ayudarla. Ustedes sigan hacia los botes», dijo, quebrándose brevemente por la presión. Sin embargo, pudo sentir el peso de la decisión. Si dejaba de dirigir, si se detuviera siquiera un momento, podría costarles la vida a muchos. El hombre mayor que le había cuestionado antes se acercó, tomando la mano de la anciana. «Yo me encargaré de ella», dijo con un tono lleno de autoridad inesperada. «Tú eres el que nos guía al futuro, y no puedes quedarte atrás». Javier sintió un nudo en el estómago. De repente, entender las dinámicas del liderazgo era su mayor reto. Un reconocimiento iluminó su mente. Alexandra, la artista de la que había oído a los otros hablar días atrás, había estado ayudando a los pequeños a ubicarse desde el principio. Ella era la seguridad, que él no podía ser para todos. «Alexandra, tú, toma su brazo, nosotros la llevaremos». La anciana comenzó a despertar mientras tomaban su peso. El movimiento fue una danza tensa entre la urgencia de salvarla y el deseo de no perder el enfoque. Reconoció que podía estructurar sus acciones alrededor de las fortalezas de los demás. El verdadero liderazgo significaba sacar lo mejor de aquellos alrededor de uno. Mientras giraban hacia los botes, una ola repentina arrastró la embarcación un poco más cerca de las gélidas profundidades. El Titanic parecía estar exigiendo su tributo. Entonces, un alarido de desesperación emergió de la amurallada rampa. Alguien había caído. «Javier, no podemos perder más tiempo», murmuró el hombre mayor, su voz cargada de la urgencia que ellos habían elegido dejar a un lado por un momento. Con la decisión resonando en su cabeza, Javier sintió el peso de su vida tomar forma. «No», replicó, más firme esta vez.
sus ojos fijos en el desastre frente a ellos. Cada vida que podamos salvar cuenta. Haciendo una pausa, miró hacia atrás, sintiendo que el destino finalmente empezaba a definirse. En ese instante, sus decisiones se tornaron más que esfuerzos individuales. Se convirtió en un símbolo, encarnando no solo su lucha personal, sino la de todos los que lo rodeaban. Era hora de dar el siguiente paso, pero su corazón palpitaba con la pregunta que aún no podía desconectar. ¿Sería suficiente esta nueva claridad de propósito para guiarlos hacia la salvación? Una mirada rápida al horizonte reveló lo que jamás habría querido ver. Las llamas y la violencia del océano parecían danzar en un espectáculo de tragedia inminente. Mientras la noche se intensificaba, Javier comprendió que cada momento contaba, y que lo que había en juego era mucho más que su propia vida. Tendría que elegir, y esta decisión podría ser la última que le diera la oportunidad de convertirse en el hombre que siempre había aspirado ser. Con el Titanic hundiéndose cada vez más, la pregunta inflamada de su destino se convirtió en insistente. ¿Podría su elección marcar la diferencia cuando todo parecía perdido? La tensión envolvía la penumbra mientras se preparaba para lo que estaba por venir. Javier sintió cómo el frío del mar se colaba entre sus pensamientos y sus decisiones. La imagen de la anciana apenas recuperándose fue el empujón que necesitaba para concentrarse. No era solo un juego de sobrevivencia, era una definición de quién podía llegar a ser. Con una profunda determinación en su mirada, miró a su alrededor. La multitud seguía expectante, buscando en él liderazgo, quizás de una manera que ni él mismo comprendía. Cada rostro reflejaba una mezcla de miedo y esperanza. En ese instante, Javier se dio cuenta de que ese mismo miedo podía transformarse en fuerza. Recordó las palabras de su mentor en la Facultad de Derecho. El verdadero poder reside en la capacidad de inspirar a otros a actuar. Esta vez, no iba a ser un simple espectador. Era su momento de inspirar. «¡Escuchen!», gritó, elevando la voz por encima del ruido de la noche. «Nos están buscando. Cada uno de nosotros tiene un valor. Si trabajamos juntos, podemos hacerlo». Javier enfatizó la palabra «juntos», en un esfuerzo por crear un sentido de unidad en aquel mar de incertidumbre. Era claro que la clave de su liderazgo no residía solo en las decisiones que tomaba, sino en la confianza que lograba establecer. Con un empuje renovado, giró hacia el bando de los botes, donde la desesperación había alcanzado un nuevo nivel. Gente luchando por su lugar, empujando, incluso haciendo fuerza en contra de otros. Javier sintió un nudo en su pecho. «¡No empujéis! ¡Estéis en calma!». Todo dentro de él sabía que, si no lograban mantener la calma, la situación podría desmandarse, y eso significaría que todos estarían en mayor peligro. Mientras la multitud se asentaba, un niño pequeño se acercó a él, con lágrimas en los ojos. «¿Voy a ver a mi mamá de nuevo?». La pregunta resonó en su corazón, desnudando su relación con la vulnerabilidad. Javier se inclinó ante el niño, sintiendo la fuerza de su propia incertidumbre apretarle el pecho. «Sí», respondió con una convicción que deseaba que su voz pudiera infundir. «Tus padres están esperándote, pero necesitamos ser fuertes ahora». Era un acto casi teatral, pero llevaba en su interior la esperanza de que, si él podía crear una imagen mental, todos serían llevados a actuar en consecuencia. La fuerza del niño, paradójicamente, le daba fuerza a él. Javier observó el caos. Su mente comenzó a trazar un plan, uno que pudiera utilizar el miedo de la multitud transformándolo en acción. «Necesito que todos se alineen de 5 en 5. Estamos más seguros si vamos juntos. Acomódense, vamos a hacer esto». Se aferró a la esperanza de que su voz pudiera ser el hilo conductor que les ayudara a tejer un camino hacia la seguridad. Mientras la multitud comenzaba a organizarse, no pudo evitar sentir un ligero destello de satisfacción en su interior. Cada paso que daban hacia los botes representaba no solo una aproximación a la seguridad física, sino también un avance en su propio viaje personal, el de dejar atrás la duda y abrazar el liderazgo. Sin embargo, cada respiro que tomaba se mezclaba con la sensación inminente de peligro.
¿Era realmente capaz de guiar a tantas personas? ¿Podría la fortaleza que apenas había descubierto servir para salvar vidas? La angustia se hacía presente, como un peso que necesitaba navegar. Después de lo que pareció una eternidad, los primeros grupos fueron finalmente llevados a los botes. Javier sintió que un instante de alivio atravesaba el aire. Había comenzado a germinar algo en su interior que se sentía más grande que él mismo. Pero el sentimiento fue efímero, pues una ola de nuevo desató el caos. Un grito lo sacó de su reverie. Un hombre había caído en el agua helada. La visión de la oscuridad devorando a aquel ser humano lo impulsó a actuar. Era un momento crítico, uno que podría definir su liderazgo y el futuro de muchos. Con su corazón en la mano, Javier se lanzó hacia el borde de la rampa, sintiendo la inminente lucha contra el tiempo y la naturaleza. Pudo ver cómo los demás lo observaban, conteniendo el aliento, y ese solo hecho le reveló una verdad aún más profunda. Su viaje hacia el autodescubrimiento no solo era un proceso personal, sino un espejo de lo que significaba ser humano, actuar y vivir como tal en tiempos de crisis. Pero, mientras se preparaba para lo que iba a realizar, supo que habría que confrontar sus propios límites. La determinación creció en su pecho. Ahora más que nunca, se realizaría una pregunta primordial. ¿Podría realmente convertirse en el hombre que siempre había soñado ser, justo en el instante en que lo más vital perdía su forma? El rugido del mar y el crujir del Titanic resonaban en el interior de Javier mientras su cuerpo se movía hacia el borde de la rampa. La imagen del hombre en el agua se quedó grabada en su mente, transformándose en una motivación palpable. En ese momento, entendió que su búsqueda de crecimiento personal no estaba ya ligada a sus logros individuales. Era sobre salvar vidas, sobre la humanidad que conectaba a cada uno de ellos en aquella tragedia. «¡Sujétete!», gritó Javier mientras extendía su mano hacia el hombre que luchaba contra las gélidas aguas. El miedo era un enemigo tangible, pero la voluntad de Javier brillaba más intensamente. Los otros pasajeros a su alrededor miraban con expectación, cada uno reteniendo la respiración en un silencio expectante. Javier sintió cómo toda la atención recaía sobre él. Era el momento de demostrar no solo su valor, sino la nueva persona en la que se había convertido. El hombre logró alcanzar su mano, y juntos comenzaron una lucha contra el frío y la desesperanza, mientras el Titanic se hundía cada vez más. «¡Tira de él!», gritaron desde detrás, y la multitud se unió en un esfuerzo colectivo. Fue entonces cuando comprendió que su travesía no era solo un viaje hacia su ambición personal, sino un viaje hacia el altruismo, hacia el propósito compartido. Tras un esfuerzo titánico, lograron elevar al hombre, su cuerpo temblando pero vivo, justo cuando un ciclo de esperanza giró como una corriente en el aire. Los rostros de los pasajeros se iluminaron en un eco de valor, y Javier sintió que su corazón latía con fuerza, no solo por la adrenalina del momento, sino también por el sentido profundo de conexión que había logrado cultivar en medio del caos. Cuando finalmente el hombre fue llevado a bordo, las emociones en el entorno cambiaron. El miedo se convirtió en determinación. «Necesitamos más manos, más corazones», clamó Javier, en un impulso natural de liderazgo. «Si podemos unirnos, no solo salvaremos vidas, sino que también honraremos el sacrificio que estamos dispuestos a hacer por los demás». A medida que la marea de la multitud se movía entre caos y coraje, Javier comprendió que su historia, la búsqueda de su sueño personal, se había convertido en parte de algo más grande que su individualidad. El Titanic continuaba su descenso, pero su esencia se estaba alzando, una declaración de humanidad que crecía en medio del horror. Juntos, cada gesto de valor era un ladrillo en la cimentación de un nuevo legado. Y fue en ese preciso momento, mientras luchaba por guiar a los demás hacia la seguridad, que Javier se dio cuenta del verdadero significado de sus raíces. Su padre, debilitado, siempre había valorado el sacrificio. La conexión con su legado ahora resonaba a través de sus acciones. No había abandonado a su familia, sino que había aprendido a construir su vida en base a la fortaleza de su amor por ellos. Más adelante, las luces de un barco de rescate comenzaron a brillar como signos de esperanza.
La amalgama de emociones abrumaron a Javier. La lucha personal que había enfrentado se reflejaba en la lucha de los demás a su alrededor. Al borde de la muerte, había hallado en medio de la tormenta su mayor triunfo, la capacidad de conectar, de ser parte de un colectivo frente a la adversidad. Cuando finalmente fueron rescatados, y Javier se aferró al borde del bote, una oleada de orgullo lo inundó. Había logrado no solo salvar vidas, sino también encontrar su verdadero propósito en este viaje. La tormenta que había sentido en su interior se había calmado. Había emergido un nuevo Javier, uno que entendió que la esencia del éxito reside en la capacidad de reponerse y de unirse en el sufrimiento. La vida no se trataba solo de alcanzar metas individuales. Era un camino de servicio, entrega y amor compartido. Mientras miraba hacia el horizonte, el Titanic se hundía en la oscuridad, y con él, algunos de los miedos que una vez había sentido. Javier sabía que su viaje apenas comenzaba, que a partir de ese día, su verdadero legado estaría en el impacto positivo que pudiera tener en los demás. Y con dicha claridad, respiró profundamente, listo para enfrentar cualquier ola del destino que viniera hacia él. Había conquistado su propia tormenta. Si este relato te ha inspirado, necesitan suscribirse ahora. Hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para no perderse las próximas historias trascendentales que tocarán su corazón. Dejen un me gusta ahora para ayudar a este contenido a llegar a más personas. Comenten sus reacciones sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.